25. La distinguida periodista doctora Saudia Leboyer, el señor doctor Mauricio Gándara, el intelectual doctor Diego Ordóñez y el politólogo doctor Gustavo Isch, miren ustedes, nos van a acompañar en lo que hemos denominado la guerra de los números, la guerra de las encuestas. Con todo lo que sabemos, el señor columnista don Simón Pachano, el catedrático Simón Pachano, distinguido académico del Flaxo, en una cuartilla que refiere la circunstancia que nos va a ocupar a partir de este momento, bajo el título de Vivísimos, dice o encabeza su crónica de opinión e interpretación del momento político electoral que estamos viviendo de la siguiente manera, solo para darnos la primera idea de lo que tenemos que analizar. Dice: las sospechas de manipulación en las próximas elecciones apuntan a los muertos. Se dice que muchos se levantarán de su cómodo reposo para ir con corazones ardientes a votar multitudinariamente. No es imposible hacer sufragar a muertos, pero es muy complejo por la cantidad de pasos que se requieren dar previamente. Sustituir la foto en la cédula, reclutar o contratar varios miles de personas y colocarlas en las mesas correspondientes son demasiadas y muy engorrosas tareas. Y por ello, las personas que saben del asunto sugieren que el peligro no viene por ese lado, sino por el de los vivísimos o los vivos. Porque en realidad, por el de los vivísimos, las cosas pueden salirles mal. Son quienes han aprendido a usar las leyes como plastilina que se moldea fácilmente hasta darle la forma más conveniente. Son los mismos seres de carne, hueso y excelente salud que se mueven como peces en el agua de la tecnología y saben que el objetivo final se puede conseguir con un simple clic. Entonces las amenazas para la limpieza de las elecciones vendrían de la manipulación tanto de las leyes como también de la informática. Sigue la columna de opinión poniendo de relieve, señoras y señores, que uno de los elementos con los cuales buscan nuclear mayorías, forzadas mayorías, desleales mayorías con la democracia, son estas, haciendo votar a los muertos. Y claro, ha llegado el momento de que los medios de comunicación, especialmente les diga la semana anterior: ya pónganse de acuerdo, señores directores o propietarios de las agencias encuestadoras, pónganse de acuerdo y por lo menos tengan la bondad de indicarle a la colectividad, de informarle a la ciudadanía quién mismo está de segundo, que es el reclamo permanente de la gente, en la calle, en las tertulias, en la familia, en los actos que socializan los enormes baches de desinformación que han generado estas personas desesperadas, porque podría sobrevenirles una etapa de fiscalización, ojalá contundente. Ese desespero hace que no atinen, como decíamos en provincia,
no atinan qué hacerse con una realidad que se nos viene. Yo quiero pedirle al doctor Diego Ordóñez que tenga la bondad de más o menos explicarnos por qué es que no sale la verdadera figura presidencialista que está en segundo lugar. Y después de unos días hay mucha gente demasiadamente optimista que dicen que incluso puede pasar la interrogante al primer lugar. Eso le veo bastante complicado. Pero tal como van las cosas, por lo poco que esta mañana se ha enterado la ciudadanía, y hacia donde todos los escándalos se proyectan, bien puede ocurrir de todo en esta premisa preelectoral. Entonces, doctor Ordóñez, tenga la gentileza, vea usted que se han peleado incluso ya los encuestadores. Y el señor presidente ha intervenido ya en una encuestadora como Márquez. Y entonces le sale Blasco y le dice, cuidadito conmigo. Señor presidente, el día de ayer, 23 de enero, a las 22:07, a través de su cuenta de Twitter, usted insinuó que la empresa que fundé, dirijo y represento legalmente desde hace 25 años habría producido encuestas fraudulentas. Tal vez para usted su honra no tenga valor, para mí sí la tiene. Por dicho motivo, de manera pública, lo emplazo a que en las próximas 24 horas aclare y precise su acusación públicamente o quede como un pusilánime. Usted sabe que yo a usted no le temo, como me tienen sin cuidado las triquiñuelas de los desesperados por llegar al poder que acuden a canallescas artimañas. Con mi honor nadie juega, ni usted ni nadie, ya que es el tesoro que heredé de mis padres y lo más preciado que dejaré a mis hijos. Le repito para que entienda claramente, si está seguro de sus veladas acusaciones, demuestre su valor o quede como un cobarde para siempre. Por allí están las dificultades y ya se ven venir ya cocachos complicados. Vamos a ver qué es lo que responde el presidente de la República, o no responde, lo subestima a Peña Herrera. Pero no tenemos nosotros una declaración del presidente, tal vez en Sabatina mencionó algo contra la empresa Márquez. ¿Valdrá la pena buscarle este momento, compañeros? Tenga la gentileza, doctor Ordóñez. ¿Por qué se dice incluso en Expreso de este fin de semana lo siguiente? Encuestas, 2 puntos. Habrá segunda vuelta, pero sin definir rivales. Hay polémica por los últimos resultados de los estudios. Analistas creen que la tendencia abre la puerta al balotaje. Quedan 14 días para publicar resultados. ¿Qué es lo que puede estar ocurriendo en este momento, doctor Ordóñez? Muy buenos días y bienvenido. Muchas gracias, Gonzalo. Buenos días a todos en la mesa y a quienes nos escuchan. Me parece que todas las encuestas, excepto una, con diferencia de porcentajes, establece un mismo orden. Primer lugar Moreno, segundo lugar Lasso, tercer lugar Viteri, cuarto lugar Moncayo y el resto. Excepto una que establece un orden diferente. Y básicamente me parece a mí que esto, pues, esta identificación en ese orden, algún valor tendrá, ¿no? Algún valor tendrá. Yo creo que hay variaciones en cuanto a los porcentajes, porque pues siempre varían las muestras, ¿no? Varían los escenarios geográficos en los que se toma la encuesta, los niveles socioeconómicos, ¿no? Que tienen que ver con la muestra. Pero básicamente en ese orden, ¿no? Digamos en ese orden y en esa definición de porcentajes hay una coincidencia. Insisto, excepto una encuesta que establece que el segundo lugar le corresponde a Cintia Viteri. Lo esencial, Gonzalo, ¿no? Es que, y me parece a mí peligroso, preocupante, que sean los encuestadores quienes tomen protagonismo. Porque las encuestas son simplemente un recurso
Claro. de análisis que varía periódicamente, ¿no? Si una persona cree que lo que la encuesta establece es un pronóstico o hace de adivinador, pues me parece que está absolutamente equivocado. Hay simplemente una guía que permite tener o definir estrategias. Y creo yo que lo menos importante, si se considera esto, es el cuadrito, ¿no? O la laminita donde se establece la intención de voto. Porque hay otra serie de factores que tienen que ser leídos al mismo tiempo. Porque si los que usan las encuestas o el público que lee las encuestas solamente toma como referente o como inicio, fin y fin de la encuesta la lámina en donde está la intención de voto, sucede que interpretan mal la realidad y se concluyen erradamente, como se concluyó erradamente cuando se afirmó, por ejemplo, que en Colombia ganaría el sí en la consulta o que en Gran Bretaña el resultado sería diferente. Hay una serie de elementos, ¿no? Y creo que es muy importante tener en cuenta que hay realidades políticas, hay realidades económicas, que son aquellas que van a incidir o que definirán el voto de los ciudadanos. Lo primero, el Ecuador vive en este momento una situación económica muy distinta de aquella que asistió o la que se sucedía en el momento de la elección anterior a la presidencia de la República. En ese momento, Correa tenía un gran porcentaje de credibilidad, ¿no? Y una sensación de que el Ecuador vivía una bonanza. Una sensación simplemente, porque la realidad no era así, pero eso contó para que los ciudadanos voten como votaron. Pero sin embargo de eso, ya en el 2011, el presidente de la República, en términos reales, perdió la consulta de mayo del 2011 y perdió la elección de gobiernos locales. ¿Por qué uno puede pensar entonces, si eso es así, que en este momento pues la situación le va a favorecer, ¿no? Desconociendo el escenario económico de desgaste y el desgaste político y el inmenso desgaste de la credibilidad del gobierno, va a significar eso pues una votación masiva que le permita a Moreno pasar a segunda vuelta? Esto me parece a mí que no es creíble. Entonces, si uno dice, y yo lo escuchaba a usted, Gonzalo, decir en la mañana, ¿no? Y a dar por descontado que Moreno es presidente en primera vuelta, bueno, me parece a mí que las cifras leídas en en este escenario, es decir, no solamente el valor, el porcentaje, abstrayéndonos del conjunto de elementos que asisten a un proceso electoral, uno llegaría a la conclusión de que eso es así. Pero me parece a mí, es difícil, extremadamente difícil para el gobierno pensar, o para el partido de gobierno apostar a que estas realidades económicas, realidades políticas van a permitir que el ecuatoriano vaya y masivamente vote por Moreno, y eso significa un triunfo en primera vuelta. Esto respecto al primer puesto. Respecto al segundo puesto, más adelante quisiera comentar mi opinión respecto de por qué en realidad se produce este enfrentamiento entre aquellos que postulan para el segundo lugar y cómo, paralelo a la lucha electoral, existe otra lucha que es por la subsistencia, por la sobrevivencia de un liderazgo cantonal que ha decidido enfrentarse a aquella persona que, según las encuestas, estaría en segundo lugar. El parecer vamos a escuchar de la compañera Saudia Leboyer. Bienvenida, Saudia. Gracias, Gonzalo. Buenos días a todos los compañeros del panel. A ver, a mí me parece sumamente interesante el tema por una cuestión. Yo vería todo lo que está ocurriendo a nivel de encuestas como un nuevo hecho comunicativo que se está generando, si se quiere también, si quisiéramos pensar mal, desde el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno es el que más ha impulsado la hipótesis de que no va a haber una segunda vuelta, que ganan en primera vuelta. Entonces, el momento en que la ciudadanía, los medios de comunicación empiezan a discutir la validez de la encuesta, y recordemos que las encuestas, como bien decía Diego, es una fotografía de un momento, es solamente un insumo. Pero toda la atención está ahorita en que va a haber o no va a haber segunda vuelta. Cuando lo que deberíamos bien estar presionando es porque la gente acuda a votar, ejerza su derecho al voto, no anule su voto. Más allá de que no le gusten los candidatos, hay la gente que está en contra de un sistema como el que se montó en estos 10 años, tiene la oportunidad de votar por alguien, porque el voto nulo no es una opción. Justamente por el tema de cómo está hecha la ley y que de alguna manera eso ayuda a convalidar o a sumar votos a un candidato que en las encuestas lo que está mostrando es una tendencia a la baja y que las mejores encuestas les dan, ¿cuánto? Un 36%, a lo cual se le puede sumar fácilmente el 4% que le falta. Entonces,
bingo, tenemos presidente en primera vuelta. Entonces yo creo que estamos cayendo en una suerte de trampa comunicativa, de trampa propagandística, porque yo lo veo todo esto como parte de una estrategia política dentro del debate electoral en sí mismo. Entonces esa es la parte que a mí me preocupa, es salir justamente de ese debate. Yo no me he dejado absorber de la estratagema ideada, desde luego, en los escenarios del gobierno. Lo que yo quiero es, más bien, ingresar y penetrar al imaginario social para efectos de que se den cuenta de que hay toda una trama, hay un tejido, hay una estratagema, como dije de comienzo, perfectamente. Imagínate, Saudia, que incluso ha llegado a mi conocimiento de que habrán las primeras autoridades, increíblemente, que convalidarán con sus pronunciamientos y admisión del triunfo de este número 1 que aparece en las encuestas. Entonces, hay gente que está jugando a doble circunstancia, ¿no? Entonces, todo eso, yo me adelanto en decirles, sí, ya sabemos que ustedes están y se han puesto de acuerdo. Y de alguna manera alertar a la gente para que no cometa el error que tú mencionabas. Pues si está esto ya definido, yo he de anular mi voto. Una primera reacción de un colectivo gigantesco de gente que molesta por estas circunstancias, derrotada desde ya, por lo que nosotros, más bien es para provocar un sacudón, lo que yo incluso me voy a permitir perder con un almuerzo al señor economista Eduardo Valencia. Perder, digo, por el costo. Lenín Moreno será el beneficiario de esta estrategia. Le pregunto al politólogo que nos distingue con su compañía, tenga la gentileza de ofrecernos su punto de vista, Gustavo. El doctor Gustavo Isch, igualmente de este Flaxo. Gracias, Gonzalo. Buenos días a la audiencia y a los compañeros de panel. Realmente es una situación que difícilmente nosotros podríamos encontrar un antecedente aquí en el país en términos de la tensión y la incertidumbre que han creado las casas encuestadoras con la difusión de informes que manejan cifras tan extremas, tan distantes. Ahora está resultando casi tan difícil creerle a una encuestadora como resulta difícil creerle a un político. Pero ello obedece a algunas circunstancias. Básicamente yo señalaría unas tres, ¿no? Hay las encuestadoras, para no pensar mal de partida, sino para no satanizarlas, tienen límites técnicos, están sometidos en este momento aquí en el país a enormes riesgos políticos y a la presión de una ciudadanía o un sector de la ciudadanía que podríamos llamar ilustrada. Es decir, en el primer caso, las encuestadoras solamente son capaces de establecer el qué y el cuánto, pero no son capaces de establecer los porqués de la ocurrencia de ciertos fenómenos o de las tendencias, en este caso electorales, de bloques ciudadanos, de conglomerados sociales. Ese tipo de investigación es más Solo fina. ponen números. Por supuesto, no pueden. Es muy fácil. Todas las encuestadoras hacen un levantamiento de opinión. ¿Cuál es el principal problema del Ecuador? El empleo. Gran novedad. O sea, ¿qué valor agregado nos están entregando? Se necesita una investigación mucho más profunda, mucho más cualitativa, que vaya más allá de cuánta gente piensa que el empleo es el principal problema, para que interprete en las distintas capas sociales la percepción de la ciudadanía en relación a ese tema y consecuentemente en un determinado momento su intención de voto. Me parece además que una situación por la que están atravesando en este momento y que es gravísima y ha generado todo este entorno en estos momentos, es que las encuestadoras de un tiempo acá, y no solamente acá en el Ecuador, se han transformado en actores políticos. Y eso, el transformarse en actores políticos... ¿Qué pruebas tiene o qué evidencias? A ver, en una sociedad tan polarizada como la nuestra, ser actores políticos tiene una historia.
y ha ocurrido, insisto, no solamente acá, y no estoy señalando a una o dos encuestadoras, es un proceso que deviene de una serie de circunstancias. Siempre han sido muy esperadas las publicaciones de las encuestas, de las tendencias de voto. La gente no necesariamente ha entendido que esas publicaciones simplemente reflejan la intención de voto de un sector de ciudadanía en un momento determinado, en un momento específico, que bien puede cambiar en el curso de los días por la acción de los mismos actores involucrados. Pero sin embargo han ido adquiriendo un protagonismo enorme. Es como que la gente perdió la brújula y creía que las publicaciones de los números de las encuestas eran predictivas. Y esas predicciones se han caído en este país y en otros países constantemente. Del 95 acá, al menos 7 veces las casas encuestadoras han fallado en temas absolutamente trascendentales. Muchos de los presidentes que empezaron con una intención de voto mínima, si es que nos ateníamos a las publicaciones y al seguimiento de las publicaciones que realizaban algunos encuestadores, nunca habrían llegado a la presidencia. Finalmente, ese proceso se ha dado. Hoy, ¿qué es lo que tenemos? Una suerte de formación técnica en la que los políticos y las casas encuestadoras han generado una mutua dependencia y casi que por conveniencia. O sea, a un político le conviene que una casa encuestadora le diga que va primero o que es el único que puede ganar las elecciones o entrar segundo en una campaña como la de ahora, y a la casa encuestadora también, pues. Entonces, tener ese nivel de protagonismo, tener los datos de los últimos sondeos, señalar, como se ha venido señalando, que prácticamente, y es la preocupación suya, Gonzalo, la de mucha gente, que prácticamente las cosas estarían dadas si nosotros nos ponemos simplemente a hacer un ejercicio numérico y no de tendencias, es un tema en el cual las encuestadoras han venido posicionándose de una manera muy fuerte y eso les está pasando factura en este momento. Yo no quisiera estar en los zapatos de algunas casas encuestadoras en este momento, porque aquellas que están señalando y vienen insistiendo desde hace un año atrás que el binomio oficialista tiene una intención de voto que le va a permitir casi que con mucha facilidad ganar en primera vuelta, o las casas encuestadoras que están señalando ya a estas alturas que ni siquiera el binomio oficialista va a entrar a primera vuelta, sino que vamos a tener otro binomio por ahí, o que durante mucho tiempo solamente hay un opcionado para entrar a segunda vuelta, van a tener que cualquiera de las dos que resulten acertadas en sus pronósticos que explicarle al país el porqué de sus aciertos la una y el porqué de los errores las demás. Yo insisto, me parece un tema tremendamente delicado, pero eso ha influenciado y viene influenciando en los últimos meses en la opinión pública. Y hay niveles de opinión pública, es decir, la opinión pública ilustrada, los periodistas, la gente que está haciendo un seguimiento día a día de lo que pasa con las publicaciones de las encuestas, que no está simplemente aceptando los números, sino estudiando las tendencias. Los militantes de las organizaciones políticas, los consultores políticos, están cruzando los datos, no se casan con la publicación de una o dos encuestadoras, sino que entienden que con, por ejemplo, un porcentaje alto de indecisos, de votos blandos, con un nivel de desconfianza tan enorme sobre lo que puede hacer en materia de transparencia el proceso que debe seguir el Consejo Nacional Electoral, las cosas no están dichas todavía, no están totalmente definidas, pero esa circunstancia induce a que amplios sectores de la población caigan en una trampa, la llamada trampa del voto útil. Hay un frente estratégico que se ha configurado en una ciudad que siempre se ha destacado por su cultura política, sus dotes de civismo, inequívocamente me estoy refiriendo a la ciudad de Cuenca. Y ahí se ha formado un frente de defensa nacional que los medios lo hemos dado a conocer, hemos entrevistado a sus principales personeros, en fin. Ellos evidencian a la ciudadanía ecuatoriana una cantidad de irregularidades fraudulentas en el padrón, o sea, en el registro electoral para las elecciones de este 19 de febrero. Y entonces dicen, vean, ecuatorianos, hay un incremento no justificado de votantes. Y señalan con toda clase de puntualidad, si se quiere, las provincias en donde se ha manipulado el número de votantes
O sea, han aparecido votantes adicionales y en forma inexplicable. Entonces, en Pichincha hay 251,000 votantes. Voy cerrando las cifras para que ustedes, estimados amigos oyentes, se den cuenta de que no es una cosa así de simple. Como lo lograron, ya vamos a analizar. 251 votantes adicionales inexplicables en Pichincha. 103,000 votantes adicionales en Azuay. 182,000 votantes adicionales en Manabí y 73,045 votantes en Los Ríos. En Guayas aparecen 284,000 votantes adicionales, ya lo dije, en forma inexplicable. El total de esta primera muestra, porque hay otra que menciona a su autor, Gilmar Gutiérrez, que esta mañana estuvo explicándola en la cadena Teleamazonas. Pero los caballeros cuencanos del frente tienen un frente que se llama Frente Estratégico por la Democracia y el Frente de Defensa Nacional. 898,552, por no decir cerca de 900,000 nuevos votantes se van a presentar, hasta con 3 cédulas, no con 2, con 3 cédulas, comprobado. El éxito ya lo han obtenido en procesos anteriores en esta misma década. O sea, el sistema está aprobadísimo y es exitosísimo. Y perdonen tanto diminutivo frente a una tragedia que sería para la democracia ecuatoriana y para el país. Pues, qué engaño más impresionante. ¿Por qué es importante analizar este proceso?, se preguntan los ciudadanos de la provincia de La Azuay. Estas elecciones son las que dieron origen a la conformación de la actual Asamblea Nacional. Escuche bien, pueblo ecuatoriano, donde Alianza País, en esta mayoría gigantesca que siempre ha predominado en estos años, donde Alianza País obtuvo de forma más dudosa 100 de los 130 asambleístas, ¿o no es cierto? 100 de los 130 asambleístas. Es la asamblea que ha dictado todas las leyes vendepatrias y represivas con las que han subastado el patrimonio social y nacional del pueblo ecuatoriano. Todas las leyes y decisiones del poder político a nivel de las funciones ejecutiva y legislativa tienen este origen ilegítimo y espurio. ¿Qué representa la presencia injustificada a más de 1,600,000 votantes extras? Representa que la mayoría de la nueva asamblea estará bajo la misma dirección del actual movimiento político que está en el poder, que no será posible fiscalizar los actos de corrupción. Por eso es que hay un grito de un ciudadano que dicen: despierten, despierten, despierten. Que no será posible fiscalizar los actos de corrupción que hoy se evidencian de manera escandalosa en perjuicios multimillonarios para el país y para el pueblo ecuatoriano. La imposibilidad de recuperar el patrimonio social y económico que ha sido entregado a multinacionales y corporaciones extranjeras. La imposibilidad de cambiar leyes que impidan y frenen la destrucción sistemática de nuestro país. Su soberanía y principalmente la imposibilidad de dar un futuro con dignidad y desarrollo a nuestros hijos. Representa que el despojo y el saqueo de los recursos del país va a continuar bajo su complicidad, bajo la complicidad perversa
de quienes están llamados a defender y evitar esta circunstancia. Y no es con el voto nulo. ¡Qué favorzazo! Usted, estimado y displicente ciudadano, le va a realizar en beneficio, naturalmente, del que funge de partido con mayor opción de hacer poder. ¿Por qué el pueblo ecuatoriano, dicen estos ciudadanos cuencanos, patriotas por excelencia, por qué el pueblo debe controlar la asamblea del 2017 para poder fiscalizar, pues, el manejo de alrededor de 400.000 millones que ha manejado el gobierno de Alianza País? Para analizar la posibilidad de enjuiciar a los asambleístas del oficialismo, porque de acuerdo al artículo 42, numeral 1, literal B del COI, se determina que son autores de un delito quienes no impidan o procuran impedir que se evite su ejecución, teniendo el deber de hacerlo, pues tienen responsabilidades notorias en los siguientes casos, entre otros: la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, 2.369 millones. El Aromo, ese terreno que ustedes ven aplanado, ¿saben cuánto han pagado? 1.507 millones de dólares. La carretera Collas-Tababela, 32 veces más de lo que cuesta en Bolivia. Aquí costó 17 millones el kilómetro. Gas bajo tierra, proyecto Chorrillo-Monteverde, 97 millones en el 2003. En el 2008, Galo Chiriboga dijo 230 millones y en el 2014 el presidente, al inaugurar la obra, dijo que ha costado 600 millones. ¿Quiénes debían fiscalizar? Pues los asambleístas, ecuatorianas y ecuatorianos, el señor Contralor, al que lo van a reelegir desde Carondelet, comensal permanente, la Comisión de Fiscalización, el Consejo de Participación Ciudadana, el fiscal. Ellos debían haber cuidado. Todas las leyes, las reformas constitucionales, la emisión de impuestos, las regulaciones represivas se hicieron utilizando una asamblea designada con un procedimiento electoral fraudulento que el pueblo ecuatoriano no está obligado a respetar, ni jurídica, ni moral, ni políticamente. La asamblea del 2017 debe conformar una comisión investigadora para determinar la responsabilidad jurídica y políticas de quienes organizaron y ejecutaron los fraudes electorales en el Ecuador. Esto dice el Frente de Defensa Nacional. La patria ni se vende ni se rinde. La patria con el alma se defiende. Suena mensaje político, no están con listas, no están respaldando a ningún candidato a la presidencia de la República, y eso es el mérito mayúsculo que tiene este frente. Le dimos bola en esta emisora, porque vemos que es una cosa consecuente con nuestra lucha de tanto tiempo. Entonces, señoras y señores, ustedes tienen la palabra. Y hoy nomás, ¿qué dijo Gilmar Gutiérrez? Tenga la bondad. En octubre del 2015 presentamos una primera denuncia en la que demostramos, mejor dicho, al país, y fuimos a la Fiscalía General del Estado con la denuncia de que existían 1.600.000 excesos o extras o votantes fantasmas en el registro electoral. El Consejo Electoral nos dijo que no habíamos considerado los flujos migratorios.
Cuando hicimos el análisis de flujos migratorios, Janet, resulta que hay más de extranjeros que se quedaron en el Ecuador que ecuatorianos que se quedaron fuera del país. Y ese exceso aumenta a más de 2 millones. Eso lo hemos calculado y recalculado. Les demostramos a los mismos técnicos del registro civil. En noviembre del año anterior, Janet, presentamos un informe pericial, justamente es el informe pericial que presentamos en el Consejo Nacional Electoral, como siempre hemos hecho. Cuando encontramos una irregularidad, primero al Consejo Nacional Electoral. Bueno, en campeonato de irregularidades también el caballero tiene muchas cosas que contarnos, ¿verdad? Pero no así, tiene evidencias sobre esto y ha sido uno de los partidos que más ha insistido en este tema. Hay que también dar ¿cómo dicen? Tiene usted la palabra hasta acordarme el verdadero nombre de esa contribución. Señor doctor Mauricio Gándara, bienvenido. Demórese en acordarse para yo poder expresar las ideas que tengo. Porque dice que me da la palabra hasta acordarse. Estoy haciéndole broma, Gonzalo. No, tranquilo. Sí. Vea, es lo que usted, bueno, primero es admirable lo de los ciudadanos de Cuenca, ¿no? Sí. Segundo, cuando hablamos... Más que todo es real, ¿no? Claro. Segundo, también es bien, cuando mencionan esto de los muertos que van a votar y todas las cosas, me hace acuerdo de los tiempos del viejo liberalismo, antes de que usted y yo nazcamos. ¿Sí? Esa escena en que el gobernador o del gobierno central, el ministro de gobierno, le pidió al gobernador de Manabí que manden más votos, pues, ¿sí? Porque allí se hacía en dos jornadas, entonces al día siguiente le completaban, porque los liberales de ese entonces dijeron, o pensaron, y es una cosa muy conocida en el país, dijeron, no vamos a perder con papelitos lo que ganamos con fusiles, ¿no es cierto? Esa fue la cosa. Ahora no quieren perder su negocio, porque este es un negocio para ellos, la refinería, el álamo, todas esas cosas son un negocio. No quieren defender el negocio con papelitos. Entonces, están haciendo todo lo posible por el fraude electoral, porque cada cosa tiene un entramado mayor. Veo por las redes sociales que van a suprimir lo de las 3 actas, para que sean solo 2, y para que se vaya una de ellas a escanearse en lugar de con el procedimiento debido, y la de fijar enseguida una de las actas encima de la propia mesa, pues, ¿no es cierto?, a que todo el mundo pueda acercarse y ver. Hoy día, lo de las encuestas, yo las he visto tantas durante tantos años, ¿sí? Y realmente, pues, dejan mucho que desear, ¿no? Y aun si fuesen todas de buena intención y correctas, aun si fuesen, las cosas varían tanto. Solo para acordarnos, mi querido amigo León Roldós encabezaba con 30% las encuestas hace 8 años, hace 10 años, ¿no es cierto? Y no llegó a estar entre los 2 finalistas. Entonces, esto varía mucho, y así puedo citar N cantidad de cosas. Ahora, lo que sí quiero comentar, porque hoy día lo comento en un artículo que se llama El Centro Decidirá, que está en el universo en el universo del día de hoy. Porque la gente está peleándose, y a través de encuestas, y los chistosos que pelean a través de encuestas. Sí. ¿Quién es ¿Cómo es eso que pelean a través de encuestas? Lo que están relatando aquí mismo, pues, ¿no es cierto? Si está Lazo, si está Cintia, ¿no es cierto? Sí. Encabezando. Entonces, respondo o no responda a la realidad, pero el pueblo está confundido. Pero el ciudadano responsable, que no quiere, muchos ciudadanos, deduzco que responsables de los que voy a referirme. Hay una cosa que está muy en boga aquí en Quito, sobre todo, y no sé en el resto del Ecuador, porque no he estado por el exterior, salvo conversaciones telefónicas, pero no he viajado porque no estoy involucrado en el asunto. Pero entonces están viendo quién es el que va a clasificar. Dicen, yo voto por el que esté poniendo segundo por separado a Moreno, ¿no es cierto? Yo voto de los otros por el que esté segundo. Sí, sí. Entonces esa es la solución. Pregunta es,
¿Quién está de segundo, señor No, Rosero? yo primero quiero referirme, doctor, yo quiero referirme a eso. Uno de esos tres va a ser segundo, con el voto del que estaba esperando el resultado de la encuesta. Uno de los tres va a ser segundo, ¿sí? Y aquí lo que uno tiene que analizar es quién puede ser primero en la segunda vuelta, no quién puede ser segundo en la primera vuelta. Quién puede ser segundo en la primera vuelta, sino primera en la segunda vuelta. Eso es lo importante, lo que hay que decidir. Y por eso mi artículo de hoy dice, el centro decidirá. Porque esto depende de esa cosa tan difícil de a dónde se pronuncia la ciudadanía que no está alineada ni por la izquierda ni por la derecha. ¿Quién puede completar ese asunto para poder derrotar a la candidatura oficial en la segunda vuelta? Y por eso digo yo, sin mencionar nombres, esas cuestiones en mi artículo del día de hoy, digo que lo importante es quién puede ganarse centro, y creo que es el de centro izquierda, por lo que estoy diciendo. Porque vean, si hablamos ya con nombres, si clasifica uno de los dos candidatos de derecha, que además están tratando de destrozar entre ellos, no sé si subsanen esas heridas en caso de uno de ellos pasar en la segunda vuelta, no sé si subsanen esas heridas, pero la votación del candidato de centro izquierda, si él clasificara, recibiría la totalidad de los dos candidatos de la derecha, porque no se pasarían a donde Moreno. Sí, así es. Si se clasifica uno de los de derecha, va a ocurrir otro fenómeno, que los de Moncayo van a ir una mitad a la derecha y otra mitad se van a ir a la izquierda. Se van a ir donde Moreno en segunda vuelta. Pero pensemos en la primera vuelta. No, aquí hay que pensar en la segunda. Doctor Diego Ordóñez, con estos datos y con estas evidencias que señala el colectivo Azuayo, el colectivo de ciudadanos cuencanos, con todo lo que hemos comentado del largo trecho aquí, el fraude ¿en qué consistiría? ¿Cuántas fases tiene y qué cronología nos presentarán para que todo el mundo asimilemos sin discusión? Esa es la parte labrada. No hay un interés social, no hay un espíritu de rebelión frente a esto de parte de la gente. ¿O usted cree que eso está oculto y que en un momento dado puede haber un estallido? Gonzalo, de declaraciones como la que usted acaba de leer, estamos bastante saturados. Lo que usted acaba de leer no es nada nuevo. Pero ahí yo no encuentro ninguna propuesta. Y cuando los ciudadanos desgastan su esfuerzo en solamente hacer declaraciones y no tomar acciones, no sirve de nada lo que se ha escrito. Y estos 10 años ha sucedido eso. Ciudadanos que decidieron solamente comentar y no hacer nada. No ha habido militancia por la defensa de la libertad. Hemos dejado que nos pisoteen. Hemos dejado que se vayan contra la prensa, contra la oposición. Se aplaudió en cierto momento que se haga eso. Y esa falta de militancia por los derechos, no por la militancia electoral, por los derechos, por los principios, ha permitido que en 10 años el gobierno y Correa hagan literalmente lo que se les ha dado la gana. Entonces, cuando usted leía esto, yo estaba pensando, no sé quiénes firman, pero quisiera preguntar cuántos de los que firman han hecho algo en la calle, pues. Han hecho algo en su trabajo, han hecho algo en su actividad diaria para denunciar, para actuar y tratar de modificar las cosas. Y eso no ha sucedido. Entonces, ¿por qué señalo esto, Gonzalo? Porque nos enfrentamos Pero ahora... la réplica desde Cuenca puede ser, ¿y ustedes qué han hecho? Incluso ustedes que están prácticamente auspiciando una candidatura. No se les ha visto en la calle defendiendo al candidato, salvo esporádicas manifestaciones. Quisiera decirle que empezaba por mí, Gonzalo. No, usted sí es un visitante Entonces, de las Chiris. Por eso. Y además, Gonzalo, desde el primer día, opuesto a este gobierno, perseguido por este gobierno. Ahora todo el mundo se queja
de que les persiguen judicialmente y no recuerdan que a mí me intentaron un juicio por traición a la patria por pedir que el Consejo Electoral en ese momento investigue la denuncia de lo que, o sea, el presidente Uribe informó de la denuncia de financiamiento de las FARC a la campaña de Correa. Eso fue lo que dijo. Entonces, mire, ¿cuál es el escenario en este momento, Gonzalo? En ese escenario, pero en es ese una momento, contribución. de acuerdo, estoy de acuerdo, pero lo que quiero, está bien, lo que estoy diciendo es, lo que estoy diciendo es, bueno, ¿cuál es la alternativa? En este momento, los ecuatorianos deben tomar una opción, deben definir su voto, hacer voto útil, no votar negativo, votar positivo y votar por aquellas opciones que tengan la posibilidad de ganar las elecciones. Y eso pasa porque los colectivos que hacen denuncias propongan eso, que tomemos una posición mucho más activa, más militante, que decidamos, que no permanezcamos en el anonimato. No, y en la impavidez, pues, ¿no? En la inercia. Y una impavidez que es una impavidez que termina siendo cómplice, porque el momento en que los ciudadanos no optan y buscan 5 patas al gato a cualquier alternativa que se les presenta al frente, bueno, van a terminar beneficiando el mantenimiento de lo que hoy gobierna. La opción es, Gonzalo, ¿queremos lo mismo o queremos cambio? ¿Queremos lo mismo o queremos cambio? Esa disyuntiva obliga a tomar una postura, ya no solamente a denunciar o hacer declaraciones, obliga a tomar una postura. Esto respecto a lo que me parece a mí que debería ser una respuesta a los ciudadanos. Quisiera además solamente mencionar, Gonzalo, respecto a el tema de las encuestas, ¿no? Sí. Insistir en aquello que decía hace un momento, ¿no? Es tremendamente peligroso, nocivo para una democracia, que los encuestadores adquieran un protagonismo y se conviertan en una herramienta publicitaria. Es peligroso, por ejemplo, que se hable de la rueda de prensa en donde se va a presentar los datos, ¿no? Y se hace una cobertura mediática inmensa, se publicita por redes sociales, se nos manda información por todos los medios. ¿Por qué? Porque está siendo usada como herramienta publicitaria. Las encuestas son insumo de las campañas. Y normalmente lo sucedía en el pasado, que los medios de comunicación, cuando querían publicar encuestas, ellos encargaban la elaboración de una. ¿Qué resulta ahora? No sé por qué no lo hacen, entonces piden a las empresas encuestadoras que... Y publicamos todas. Y hacen cosas que me parecen técnicamente aberrantes, que por ejemplo hacer promedios de las encuestas para sacar una conclusión. Y esto no es técnicamente, absolutamente, claro. Y confunde. Sí. Y confunde. Por eso es que cuando una encuestadora en específico... ¿Usted cree que es una falta de responsabilidad especialmente de los impresos grandes? No, creo yo que deberían tratar de informar, ¿no? Informar es que ellos recojan la información de la fuente, y no, pues, publicar o convertirse en parlantes de ruedas de prensa en donde viene una encuestadora, pues, y le dice lo que ya, según ellos, va a suceder. ¿Y usted cree que las agencias encuestadoras están y denotan estar alineadas? Bueno, pensaría que sí, ¿no? Pensaría que sí, ¿no? Insisto, hay todas las encuestadoras, con la diferencia de datos que son un poco inexplicables, pues establecen un orden. Hay una que no. Ya. ¿No? Pero los ciudadanos... ¿Y qué hemos ganado como país político? Bueno, ¿o hemos perdido? Estamos en un escenario en donde me parece a mí que en vez de ayudar a comprender cómo o descifrar el escenario, estamos creando un elemento de confusión. Y ese elemento de confusión, a río revuelto ganancia de pescadores. Van a ganar aquellos vivos, ¿no?, que quieren generar esta confusión. Ya generaron la confusión calificando un montón de partidos políticos para tener esa representación de candidatos presidenciales que muchos de ellos generan vergüenza ajena. Ya hicieron ya crearon ese escenario. Eso lo hicieron intencionalmente, para fraccionar. Y me parece a mí que ahora, ¿no?, los ciudadanos debemos tener el suficiente criterio como para entender por dónde es que las tendencias se van moviendo y optar positivamente, pero optar, hacer una militancia. Eso no quiere decir generar ningún compromiso. Es simplemente el hecho de que en esta coyuntura o cambiamos el gobierno y la economía y la política y las libertades se van al diablo, o alternamos con una propuesta que nos garantice que eso no suceda así.
El segundo hecho de Simón Pachano, el segundo hecho que él destaca es que todos los datos provienen de actas no custodiadas. Repito, para que vayamos entendiendo y masticando de alguna manera esto. Provienen todos los datos de actas no custodiadas ni entregadas oficialmente en acto público. Dice, a esto hay que sumar, y esto me parece harto importante, el conteo rápido. El conteo rápido también puede acelerar, ya ganó este. Sí, ¿por qué? Porque en el conteo rápido acaban de decir, y los medios de comunicación acaban de sentenciar prácticamente lo que ocurre. El conteo rápido, y van y firman en el conteo rápido, en medio de risas, una entidad que se llama Participación Ciudadana, delante de los señores jueces, no plurales, pues, sino que representan al interés del gobierno y de sus candidatos, ¿o no es así? Simón se da cuenta de eso, dice, es un despropósito. Conteo rápido, que lo haga una autoridad electoral, ya que ésta debe limitarse, como lo determina la ley, a consignar datos oficiales. Entregar información parcial que proviene de una muestra puede prestarse para marcar una supuesta tendencia a la que deberán acomodarse las cifras oficiales que vayan saliendo en el conteo. ¿Quién inventó este conteo rápido? ¿Quién inventó? Tiene la palabra la directora de Participación Ciudadana. ¿Quién inventó este conteo rápido? No, si siempre ha habido. Podrían decir, ¿no? Se sabe que será una empresa cercana a alguien que ha transitado por las altas esferas y que disfrutaba acompañando con las maracas la entonadísima voz del señor presidente líder, dice aquí, pero se refiere... Bueno, esto ya es, pero no es ningún cuento, es la verdad, dicha por Simón Pachano. Voy a pedirle lo que quiera decirnos, dejarle en libertad a Saudia Leboyer. Comentarios, Saudia. A ver, yo voy a apoyar una cuestión que lo ha planteado de alguna manera Diego, que es el tema de la ciudadanía responsable. Por años la gente ha evitado asumir responsabilidades frente a lo que es el accionar político de un gobierno. Siempre ha estado los mismos grupos apuntados, algunos miembros de la oposición, algunos miembros de la prensa, algunos miembros de la academia, pero en general como sociedad no es que se haya asumido una responsabilidad real. Por eso es que en mi primera intervención yo lo que decía es que es el momento de asumir esa ciudadanía, el momento de hacer un voto útil. No es momento de un voto nulo. Yo voy a insistir en eso muchísimo, porque las sospechas que hay alrededor de todo el proceso se pueden seguir aumentando de aquí al 19, porque todo comenzó cuando se permitió que, por ejemplo, se elimine esta figura que había de junta intermedia, que era de que de alguna manera permitía que haya un mejor control. Ahora, hay los observadores nacionales, hay los observadores internacionales. Hay que hacer, de alguna manera, hay que exigir que ellos cumplan un papel mucho más eficaz, mucho más fuerte, porque, como repito, las sospechas son demasiado grandes. ¿Cómo vamos a garantizar que cómo justificamos decir que si es que Lenín Moreno gana en la primera vuelta y supongamos que no hubo un fraude? Nadie va a creer eso. Si hay una segunda vuelta y pasa el que pase, siempre va a haber la sospecha de no, pasó algo. Entonces ya hemos sembrado como ciudadanía, desde los diferentes actores, demasiadas sospechas alrededor de un proceso que ya nació con sospechas justamente desde el momento en que nunca se actualizó el padrón electoral. Así y que no estoy hablando del padrón electoral para esta elección. De este problema hemos hablado y yo recuerdo es desde hace muchísimos años, desde cuando se acusaba injustamente que aquí había partidocracia. Por favor, en una democracia sin partidos políticos no es concebible, pero se acuñó ese medio antes de la Revolución Ciudadana y ahora estamos fregados con eso, por no decir con otra palabra. Entonces,
yo sí creo que hay que empezar a reconstruir un poco la institucionalidad. Vamos a enfrentar una elección muy compleja, porque significa quebrar o continuar 10 años más o quién sabe cuántos años más con un estilo de gobierno que ya conocemos. Y si se quiebra, eso también implica todo un proceso de desmontaje que no se puede hacer de la noche a la mañana. Entonces estamos en un momento político donde toda la disputa del poder está en el escenario. Porque es o se quedan y se siguen consolidando o se van y reparten nuevamente el poder. Por eso es que de alguna manera cuando Diego lo planteó al principio me parecía muy interesante cuando él decía la disputa que hay en la derecha. Claro, es la disputa real que hay de poder, no solo a nivel cantonal, sino de los grupos que representan ese grupo, es la derecha. Saudi, explícanos lo del reparto del poder. A ver, si yo estoy en el poder, en este caso Alianza País, han hecho un espacio que es completamente como ellos quieren. Ellos mandan, ellos no quieren salir del gobierno, quieren seguir teniendo los controles que tienen. Está bien. Pero si entran en disputa otros actores que aparentemente pudieran pasar a la segunda vuelta, ¿qué es lo que ellos están disputando? Ellos no están disputando solo ser presidentes, ellos están disputando volver a ser un poder o volver a ser más público el poder que nunca necesariamente dejaron en estos 10 años. Entonces, claro, el debate político se puede ir complejizando de muchas maneras, pero para mí, creo, lo importante es volver a rescatar el tema de la ciudadanía, porque eso es el espacio que le queda a la persona que vive en este país, que trabaja en este país, que educa en este país a sus hijos y que quiere tener un mejor futuro. ¿Convalida, Diego? Sí, pero digo, ¿convalida esta partecita usted? Y Gonzalo, algún momento para conversar, ¿qué creo yo está detrás de todo esto que llamamos guerra de encuestas? ¿No? Y me parece a mí que está por subterráneamente el enfrentamiento, y lo enuncié en la primera intervención, entre un poder emergente y un poder que quiere mantenerse. Y usted explica, esa es la pelea. Y uno explica por qué los ataques, ¿no?, tan, yo diría, duros, ¿no?, en cierto momento carentes de talento, de la candidata Cynthia Viteri contra Lasso. ¿Por qué estos ataques? ¿Por qué no direccionar esos ataques contra el gobierno? Y los direcciona contra el candidato Lasso, porque mi hipótesis es que en Guayaquil, Nebot siente que el triunfo eventual de Lasso puede significar un atentado o puede poner en peligro el control que él ha tenido, el poder político que él ha tenido. Y cuando se hablaba de que la alianza tenía que ser con los ciudadanos, yo reivindicaba esto que Saudi acaba de decir, que es que los candidatos no terminen siendo atrapados por los acomodos de la politiquería y se acomoden a los intereses de los ciudadanos. Y lo peligroso está en que podamos repetir ese modelo, en el que el poder termina siendo repartido por acuerdos para consolidar nuevos y viejos poderes y los ciudadanos nuevamente queden aislados. Doctor Gustavo Isch. Sí, algunas cosas. Veamos positivamente el hecho generado por la guerra de las encuestas, si cabe algún sentido positivo en medio de todo esto. Hay un amplio sector de la ciudadanía que todavía está reflexionando y tiene la oportunidad en los días que restan de reflexionar su voto y hacer lo que decía Saudia, tomar la decisión de votar, no anular su voto, no quedarse en la casa, pero además votar pensando no en lo que le está diciendo la propaganda o la publicidad, no en lo que le están diciendo las encuestas, sino votar realmente por aquella persona, por aquel candidato o candidata que realmente está llevándole una propuesta creíble, posible y que le puede ayudar a la familia ecuatoriana a cambiar su situación. Lo que se está jugando en este momento es mucho más que una elección presidencial. Es la posibilidad de que el país se mantenga en donde está, a partir de un continuismo además disfrazado de una candidatura que viene a ser una suerte de estafa electoral, o que haya un cambio. El debate en la ciudadanía radica precisamente en el tipo de cambio que la ciudadanía está esperando. Hay quienes están embanderando una estrategia de un cambio radical, absoluto. Hay ciudadanía que reconoce ciertos méritos o ciertos logros que no quisiera que se pierdan y que fueron alcanzados durante estos 10 años, que sí quiere un cambio, pero no de un modo tan radical, tan agresivo. Hay una enorme cantidad de ciudadanos que
necesitan, requieren, exigen que haya un proceso de fiscalización y que no creen en las autoridades que actualmente están en el gobierno y aquellas que en lo posterior, si es que llegase a ganar. Perdone, doctor, nos aprestamos a un fraude, sería una pregunta concluyente del programa. Ese es un tema bien complicado, porque todo apunta a que sí, y justo yo iba a dirigirme hacia ese aspecto. Es un guión distinto al fraude tradicional. Por supuesto, porque anterior, y eso genera además un nivel de incertidumbre adicional en la gente, porque la gente dice, a ver, muchos electores, no quiero hablar de porcentajes, yo no soy, ustedes saben, casa encuestadora, pero sí manejamos muchísimo y hacemos nuestros análisis en función de lo que están publicando algunas encuestadoras y nosotros mismos pidiendo investigaciones aparte. Hay mucha gente que puede llegar a pensar, inducida por el tema de las encuestas, si ya hay segundo y no es el segundo, es el que representa el cambio que yo quisiera, o anulo o voy a ratificar con mi voto lo que está planteando el binomio oficialista, un cambio mucho más light. O sea, mantener prácticamente todo, pero hacerlo con amor. Y hay el otro elector, el otro elector que dice, yo no tengo la certeza de quién está segundo. Entonces mi voto útil tengo que emitirlo en función de aquel candidato que realmente pueda satisfacer esto. Pero si viene un fraude, pero si viene un fraude, si está planteándose el tema del fraude, voy a perder mi voto. ¿Qué es lo que hago? En estas 3 semanas, las estrategias de todos los candidatos, le aseguro, van a apuntar a eso, a cambiar, a incidir en la percepción de ese ciudadano que tiene ese nivel de indecisión y de inseguridad por la potencialidad de un fraude. ¿Y qué va a hacer el oficialismo? Yo le aseguro que el día de mañana ya vamos a tener titulares de prensa o manifestaciones en las redes sociales diciendo, los perdedores están diciendo que viene un fraude porque saben que nosotros ganamos en primera vuelta. Suscribo lo que acaba lo que señaló el doctor Gándara. Es muy probable que en esta guerra que se ha armado, ya no de encuestas, sino que a través de las encuestas se ha manifestado, entre las candidaturas de la derecha se abra 2 cosas, o una anulación de los 3 que tienen opciones reales de llegar a una segunda vuelta y permitirle en ese sentido ganar las elecciones en primera a Lenín Moreno junto con el fraude que potencialmente podía producirse, o abrir precisamente por ese enfrentamiento el canal para que una tendencia de centro sea la que pase a la segunda vuelta. Y si nos atenemos a lo que dijo una encuestadora, si es que no satanizamos todo lo que dicen las encuestadoras, me parece que fue Márquez quien señaló que el único que podría ganar en segunda vuelta es el general Moncayo. Su pensamiento final, doctor Mauricio Gándara. Yo no soy activo hoy día en la política electoral. Le los del general Moncayo. Sí. Yo no soy activo en el momento actual en la cuestión electoral, pero he visto mucho. Y les hago y he sido actor, coactor de muchas cosas. Las decisiones las toma la ciudadanía en ese tiempo en que no hay las encuestas. Si usted se acuerda, Gonzalo, cuando se volvió a la democracia el año 78, me refiero, en las encuestas, Sixto Durán estaba todo el tiempo primero con 21%. Del principio al fin. Empezó con 21 y terminó con 21. Así fue. El Raúl Clemente Huerta. Ambos han sido muy amigos míos, pero los he visto de cerca en su hora, ¿no es cierto? ¿Sí? El Raúl Clemente en 20%. Del principio al fin. Y desde el principio, Jaime Rondós con el 10 tenía la mitad de ellos, todo el tiempo. Se terminaron las encuestas y yo me acuerdo que me llamó Luis Eladio Proaño a mi casa, de que ya no había encuestas y me dijo, Rondós está creciendo pronunciadamente. No sé si le alcanza el tiempo. No solo que le alcanzó, sino que de 10 subió a 24. Y Sixto se quedó en 21 y Raúl Clemente en 20. Así que el tiempo de reflexión, cuando ya no hay las encuestas, no sé si la propaganda también está, no sé, este momento prohibida, cosa. Claro, exactamente. Y pasó como está diciendo el doctor Rich en la elección entre Nebot y Bucaram. Aquí hay una cuestión que la gente. Bucaram Abdalá. ¿Por qué hay tanto nivel de indecisión? Porque la gente dice, no queremos que siga este orden de cosas. Pero también dicen, pero que no vuelvan los mismos, pues.
Ese es ese 40% que está indeciso. Y ese se va a ir decantando durante ese tiempo, que ahora creo que son 10 días que no hay encuestas o cosas por el estilo. Sí, 10 días. Esa cuestión varía en los últimos días, ¿sí? Porque el pueblo toma una decisión, la ciudadanía toma una decisión. Y yo coincido con el criterio del doctor Rich, esas cuestiones, porque coincide en lo que han mencionado, de que el candidato de centro izquierda es el que puede recoger toda la votación de la derecha y tener la propia. Los de la derecha no se están ya matando entre ellos, entre las dos tendencias, o sea que ni entre ellos van a votar si alguno de ellos pasa la También la segunda conozco vuelta. que usted va a votar por la 36. ¿Cómo dice? Explíqueme que la aritmética mía no es suficiente para llegar a la 36. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Inicio de espacio promocional y publicitario. Quiero tener trabajo, Poder vivir sin corrupción, con tranquilidad. que respeten mis derechos.